Me llamo Hipólito de Diego y en la actualidad trabajo en la industria cinematográfica, doblando películas. Una profesión que ni sospechaba en aquel 29 de marzo de 1939, año en que acabó la Guerra Civil. Entonces tenía 20 años. Era piloto de la República Española, La Roja, para los amigos de los colores. El general Casado acababa de hacer un convenio con Franco, mediante el cual deberíamos entregar la aviación republicana. Nosotros nos negamos, en general el arma de aviación se negó toda. Nosotros no podíamos tolerar que después de una lucha tan tremenda y con la razón por encima de todo, nos tuviéramos que rendir por las buenas. Entonces se manejaba la frase de nada tiene que temer el que no tenga las manos llenas de sangre. Todo lo que acabo de decir trajo una consecuencia no para mí, sino para todos. Pero en fin, concretamente en mi caso personal, me hizo pasar en la cárcel 3 años y 4 en los campos de concentración, sometido a una vida que no se puede contar. Hace falta vivirla. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento presente y futuro. Cada uno en su puesto tiene el deber de aportar su esfuerzo personal para cumplir la consigna suprema de Franco, unidad y trabajo. Y sobre el paisaje español, tantas veces consagrado por gestas heroicas, modelan su alma y su cuerpo los que constituyen la gran esperanza de la patria. En callada y tenaz labor, la mujer española se entrega a la misión sagrada de recuperar a miles de hijos de España y salvarlos de la miseria para entregarlos sanos y regenerados a la patria que les vio nacer. Hablaba de la peregrinación de media España por cárceles y campos de concentración. Esto parece un tanto extraño, sin embargo no es así. El ejército normalmente pues quedó prisionero del ejército vencedor, de los vencedores, pero luego había una serie de cosas, de circunstancias que tuvieron a bien inventar, como por ejemplo el célebre jefe de casa. Este se ocupaba normalmente de denunciar a todos, así que no quedó un bicho fuera de donde debía estar, la cárcel. Mi mayor tiempo la pasé en Comendadoras. Comendadoras era, o es todavía, hoy es un convento. No sé, extraña coincidencia de que el convento se convierta en cárcel, pero en fin, yo estuve en Comendadoras. Lo pasé, vuelvo a repetir, pues como no puedo explicar, mal, pero solo la experiencia puede decir hasta dónde llega esta situación. Allí conocí a mucha gente, por ejemplo, un viejo comunista ferroviario que nos daba clases de marxismo. Al pobre y desgraciado, un jefe del Ejército Rojo, Ascanio, que nos daba clases de inglés hasta que un día, ¡plum!, sin saber cómo, la noche anterior segaron su vida. Se acabaron las clases de inglés.
ocurrían cosas tremendas. Por ejemplo, había un departamento que lo llamaban La Piojera, al cual tuve el honor de ir a parar por tener un libro, y allí he visto yo cómo los piojos podían ser carnívoros. En efecto, al llegar allí vi a una serie de gente, no sé, indigente, increíble, y vi cómo tenían unas heridas, y dentro de las heridas estaban los piojos. A mí me daba la sensación de que se los estaban comiendo. Después de la cárcel, me llevaron ya al campo de concentración de batallones penados, bien digo, batallones de trabajadores penados. Y fui al Alto Aragonés, allá en el sur, en el campo de Gibraltar. También las condiciones eran de miedo. No teníamos mantas, no teníamos nada. Eso sí, dormíamos en un pantano. Un pantano que nos hizo coger a todos el tifus el paludismo sobre todo, y todo lo que se les ocurra a los que me oyen. En fin, un peregrinar bastante grave, y la verdad es que hoy no sé cómo he llegado aquí. Quizá como todos los demás. Por suerte, suerte y suerte. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel drehen. El día 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler penetran en territorio polaco. La respuesta de Inglaterra y Francia es inmediata. 2 días más tarde estalla la Segunda Guerra Mundial. España, empobrecida y en ruina, recién finalizada la guerra civil, no puede embarcarse en otra aventura bélica, y a pesar de la decisiva cooperación alemana en la victoria de los nacionales, Franco decide mantenerse neutral. El gobierno ratifica la posición de España de estricta neutralidad, a la que se viene ateniendo lealmente, hallándose dispuesto a exigir con el máximo rigor, tanto a nacionales como a extranjeros, el cumplimiento de los deberes a que ella nos obliga, pero también a no ceder por ningún concepto, si llegara el caso, ante ninguna presión contra nuestro derecho a mantener con toda firmeza tal posición, que todo país está obligado a respetar como un acto de soberanía indiscutible. El gobierno ha estudiado, además, todas las medidas de previsión necesarias para hacer respetar esa neutralidad. Como en los días de nuestra guerra de cruzada y liberación, el caudillo y generalísimo de los ejércitos supo llevar a sus tropas a la victoria, hoy también, con la unánime y fervorosa adhesión de todos los españoles, gana Franco las diarias victorias de la paz y trabaja y labora incansablemente por la libertad y la grandeza de España. España es un país industrialmente atrasado donde la vieja oligarquía, tras la guerra, ha consolidado y reforzado su dominio. ¿A dónde vas tan deprisa, Marisol? Al cuarto de Isabel a ayudarle. ¿Tan difícil es cambiarse de traje? Todo es difícil. Pues a ver si cuando termines con ella me ayudas a mí un poquito a bailar. Encantada. Hasta luego. Adiós, Marisol. Todos son ilusiones. Sí, sí. La pena es que hoy en día no se puede vivir solo con ellas. Por eso es por lo que me decidí asignarle a mi sobrino 12.000 pesetas de renta. Con su paga no tendría para pitillo. Y su hija de usted no podría comprarse ni un frasco de colonia. Es cierto que el dinero produce satisfacciones, pero la felicidad reside en otras cosas. Los militares no suelen disponer de posición, pero tienen otro bienestar íntimo, el que da el cumplimiento del deber y el servicio a la patria. Esas son frases bonitas con las que disculpan su holgazanería, señora. El que no crea y multiplica sirve para poco, para acrecentarnos las cargas. Vive usted en otro mundo, muy lejos de ellos, de nosotros.
Le han tocado tiempos burgueses. Y el caso es que si algún día la patria peligrase, peligraría todo. Lo suyo también. Tal vez entonces no pensase lo mismo. España ha tenido varias guerras civiles y naturalmente las correspondientes posguerras, pero esta posguerra de los años 40 fue particularmente larga y dura y al mismo tiempo de grandes cambios políticos y sociales. Desde luego, a diferencia de otras posguerras civiles, hubo una transformación del Estado. Se creó un Estado interventor, del cual somos herederos, el Estado que tenemos actualmente, que fue una ruptura con el Estado de antes de la Guerra Civil. Se crearon, por lo tanto, muchos puestos de burocracia interventora, policías, en fin, los impuestos, la vigilancia, todos los sindicatos, todos los sistemas de control social y político. Y esto supuso, en términos de puestos de trabajo, muchos miles, cientos de miles de nuevos puestos, a los que hay que añadir el hueco que dejó el exilio y los muertos, naturalmente, de la guerra, lo cual produjo una inmensa rotación de personal, una gran movilidad. Muchas de estas gentes que venían a estos puestos normalmente poco calificados, de ordenanzas o de porteros o de guardias, o en fin, de todos estos puestos de la baja burocracia, provenían del campo y se logró, por tanto, una gran movilidad del campo a la ciudad que compensó la otra movilidad al revés, la desmovilización tan extraña que hubo de la vuelta al campo. Durante estos años se produce un hecho verdaderamente histórico y espectacular, y es que cientos de miles de españoles también vuelven al campo a producir alimentos, porque la situación de penuria era tal que mucha gente tenía que ponerse a producir en tierras marginales los alimentos, porque había racionamiento, porque había una escasez tremenda. Y como digo, los dos movimientos hay que entenderlos de una forma complementaria. La salida del campo de todos estos puestos de la nueva baja burocracia del Estado interventor y la vuelta al campo de muchos que se habían movilizado con la guerra. Esto crea unas condiciones de vida nuevas. Realmente, como digo, no es solo la continuación del estado anterior a la posguerra, sino una ruptura cualitativa con la situación anterior. Y crea una baja clase media, en principio, que es la sostenedora del régimen franquista, puesto que naturalmente está agradecida a este reparto modesto, por otro lado, porque la inmensa mayoría de esta gente era muy modesta, este reparto modesto del botín, de la guerra, si se puede llamar así. El movimiento obrero, los partidos democráticos y en general la España republicana sufren la derrota con la muerte, la cárcel, el exilio o el silencio. El primer bando del teniente general Espinosa de los Monteros, o general, fue ordenando, declarando el estado de guerra cuando entró en Madrid y ordenando la presentación como prisioneros de todos los jefes, comisarios, oficiales, suboficiales y soldados del Ejército de la República en el frente de Madrid. El campo del Metropolitano, del Atleti de madrileño, el campo de Chamartín, el campo del que entonces era Racing y ahora es Rayo, en Vallecas, y otros muchos edificios estaban abarrotados de miles y miles de hombres que estuvieron a la intemperie día y noche en varios días que estuvo lloviendo y que solamente cuando empezaron a darse casos de tifus los dieron libertad, pero quedándose antes con varios miles de ellos detenidos. Yo padecí aquella represión de una manera particular. Recuerdo que el 1 de mayo estaba en casa de unos amigos, se presentan dos policías y yo los dejé encerrados llevándome la llave. La vida entonces se me hizo mucho más difícil. Sin embargo, la solidaridad era tan maravillosa, tan hermosa, que ni un solo día me faltó una casa donde poder vivir y a veces donde poder comer. Pese a su debilidad, los vencidos no dejan de estar presentes en las preocupaciones del nuevo régimen.
Por entonces, la fuerza pública ha doblado ampliamente sus efectivos. Para los cientos de miles de presos no había más que una esperanza que les traería la liberación y sería el final del sacrificio de sus familias. La esperanza era la guerra europea. Sobre el mes de septiembre llega el mazazo de la firma del acuerdo de Rusia con Alemania, y digo mazazo porque en la cárcel se estableció una serie de polémicas, pero en final de cuentas la guerra estaba ahí, pensábamos que los aliados entrarían y que nos liberarían. La guerra fue alargándose, nosotros recibíamos no lo recibíamos, entraba en las cárceles por una serie de circunstancias, unas veces por sobornos, otras porque cualquier guardián quería ganarse, qué sé yo, las alegrías de cualquier chiquilla que llegaba allí con un paquete, otras por verdadera amistad. Total, que me parece que era el llegaba a nosotros y leíamos con mucho entusiasmo las crónicas que mandaba, me parece que era Augusto Asía desde Londres, entonces le consideramos ya proliberal. Pero la guerra se fue alargando, nuestras esperanzas se fueron yendo, y así, como todo el mundo sabe, el primer año fue un mazazo alemán a Polonia, no pasó nada, y claro, nuestras esperanzas también pues murieron, digamos, o por lo menos se apagaron casi para no despertar. La situación mundial y la española cambian de golpe cuando las fuerzas de Hitler atacan simultáneamente a Francia, Bélgica y Holanda. El creciente poderío alemán, aumentado con la entrada en la guerra de Mussolini y el desastre de los ingleses en Dunkerque, deslumbra al régimen español. Franco opta por abandonar la neutralidad y declarar la no beligerancia. Bueno, la diferencia de no beligerancia y neutralidad realmente es insensible. Hoy no se aprecia. Procede de una distinción que se hacía en el siglo XIX entre neutralidad y neutralidad benévola, que la inventaron los alemanes y los austriacos en el siglo XIX a través de un tratado para medir las relaciones que uno y otro tendría, que en el caso de una guerra observaría una neutralidad benévola. Tengan ustedes en cuenta que, en fin de cuentas, el concepto de neutralidad está unido a la abstención de cualquier actividad y a imparcialidad. Si es benévola, ya no hay imparcialidad. Ahora, esta idea de no beligerancia la fletó Mussolini, primeramente antes de entrar en la guerra, y luego me parece recordar que fue Serrano Suñer el que recogió ese término. Lo que indicaría pues sería esta neutralidad benévola, que realmente no es neutralidad, porque es neutralidad en que la imparcialidad se quiebra por la benevolencia con que se ve una de las partes. Führer, en el momento en que los ejércitos alemanes bajo vuestro mando están llevando la mayor batalla de la historia hacia un victorioso final, quiero expresaros mi admiración y entusiasmo, así como el de mi pueblo. El 14 de junio de 1940, las tropas hitlerianas ocupan París. La gloriosa infantería francesa, la invencible infantería de Bonaparte cede el campo y los alemanes llegan al Bidasoa. Hace 6 años, desde esa misma orilla, los cómodos y confiados turistas miraban con gemelos cómo aquellos locos requetés
de Ortiz de Zárate y los falangistas de Beorlegui se mataban por un ideal. Los camaradas de ayer se encuentran y las banderas que vencieron juntas se saludan y se entienden. Llegó el periódico de la tarde y en grandes titulares la caída de París en manos del ejército alemán. Aquella noticia sensacional culminaba una serie de noticias y culminaba la conquista de lo que era Europa occidental por el ejército alemán en aquella primavera terrible. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, Francia iban cayendo ante el avance arrollador que parecía imparable del ejército alemán como si fueran piezas de dominó que se van derribando fácilmente. Es fácil pensar la tremenda impresión que aquello producía en la gente, en el pueblo. En una parte, los franquistas, naturalmente producía entusiasmo porque sabían que aquello consolidaba el régimen de Franco. En otros, para mí, la mayoría, aquello producía una impresión tremenda, una consternación profunda, por las mismas razones, pero al revés, porque aquello consolidaba al régimen de Franco. Durante un tiempo se suceden las conversaciones entre españoles y alemanes. Serrano Suñer viaja a Berlín para entrevistarse con Hitler y von Ribbentrop. Poco después, el jefe de la Gestapo, Heinrich Himmler, visitará Madrid invitado por el director general de seguridad, Conde de Mayalde. Por su parte, Franco se encontrará con Hitler en Hendaya. A morte il bolscevismo rinnegator, sangue latino vince ancor. Il vindice vessillo spiega nel sol, viva il fascismo. Algunos meses más tarde, Franco visitará a Mussolini en la localidad italiana de Bordighera. La entrada de España en el conflicto planeaba como una amenaza sobre la cabeza de los españoles. También es imprescindible hablar del hambre. El hambre en las cárceles, el hambre en la ciudad. Entonces se dijo, al entrar Franco, se dijo que en 4 escaparates aparecieron unos jamones y les llamaba las lentejas de Franco. En España no había pan y no había más que un puré, el puré de San Antonio, que aquello no sé qué mezcla tenía, era una especie de cemento cuando se cocía. Pero en fin, sobre esto hay muchas anécdotas y la picaresca, por ejemplo, en las cárceles como consecuencia del hambre. Por ejemplo, podíamos tener un húngaro, que me parece que se llama Maloniay, que estaba en nuestra cárcel, en Comendadoras. Y este cambiaba cuadros por un cacho de tortilla. O el célebre ferroviario, que también, mientras nos estaba dando las clases de Marx, pues agradecía mucho que le llenáramos su pipa eterna de tabaco. O qué sé yo, no sé, por cualquier libro se vendían cajitas que se hacían allí de artesanía en la cárcel. Se vendían, vamos, se cambiaban, porque todo aquello era un cambio. Se cambiaban por un pedazo de pan, una naranja, etcétera, etcétera. Siéntese usted, don Floro. Muchísimas gracias, con su permiso. ¿Estaban ustedes comiendo? Sí, señor, pero ya hemos terminado. Qué lástima. ¿Quiere usted comer? Gracias, ya lo hice. ¿Cuándo? Antes de anoche. ¿De verdad no le apetece tomar nada? Bueno, para que vean que no las desairo, cogeré esta patatita tan peladita. No se lo lleve usted. Hay que limpiarlos. Ya los limpiaré yo.
Hágale usted alguna cosa de comer, madre. Prepárele usted unas sopas, un huevo. Puesto que ponen en ello tanto empeño, siento haber venido a trastornar la cocina. Déjese de cumplidos. ¿Cómo que usted el huevo? El huevo, con otro. Al terminar la guerra estuve en una cárcel, en Totana, 3 días sin comer. Después, cuando me trasladaron al campo de concentración en Gibraltar, en el Alto Aragonés, 2 días sin comer. Mi propia experiencia me dice que había hambre. Luego en la calle, pues lo propio de Auxilio Social, la célebre organización de Auxilio Social, demuestra que había hambre. Según Dionisio Ridruejo, los años 40 fueron, para la base más amplia y sumergida de la población, años de dolor, hambre, vejación y miedo, en un régimen de salvoconductos para viajar y de cartillas para adquirir raciones alimentarias. En estos años hay un importante mercado negro en España, lo que hoy llamaríamos economía sumergida, que se traduce, por una parte, en la proliferación de una serie de actividades conocidas popularmente como extraperlo y que permiten a algunos sectores de la población española incrementar sus niveles de renta, por ejemplo, pues vendiendo al por menor una serie de productos como el aceite, pero sobre todo hay otros grupos sociales que se van a enriquecer a través de la negociación con licencias de importación o con cupos que permiten adquirir primeras materias en condiciones muy beneficiosas para aquellos que están bien relacionados con el poder político. Por otra parte, la banca inicia un proceso de concentración a través del aprovechamiento de las posibilidades legales que permiten a los grandes bancos ir absorbiendo a toda una serie de pequeñas instituciones, a la vez que la banca va a ir configurándose progresivamente como el principal centro de poder económico en España. Pasados unos años, hubo las primeras votaciones que hubo, entonces se amenazó con quitar la cartilla de racionamiento, que era tanto como condenar al hambre, a aquel que no votara. De esto me acuerdo perfectísimamente. Sin embargo, y gracias al hambre, mejor dicho, al hambre tengo que agradecer una cosa hermosa, la solidaridad. La solidaridad que vi en la cárcel es algo que no se puede describir. Efectivamente había esos trueques del cuadro, de las clases de inglés, etcétera, pero nadie se quedaba sin que compartiera el paquete que había recibido el día anterior o cuando fuera. Nadie se quedaba sin un trozo de aquello. En fin, aquello sí me dejó mella en mí y creo que la solidaridad entre los humanos es imprescindible. Deliciosos, con guisos exquisitos y vinos olorosos. Comer, 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 es una gran delicia que luego te adormece como suave.
mí me vuelven loco con vinos de Jerez. Comer, 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 comer. Comer, 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 comer. Buen vinillo, buen jamón, o ternera y salchichón, o la trucha, la langosta, la merluza, quipirón, luego carne, una perdiz, un bistec y un buen pichón. Y si tienes mucha hambre, que te sirvan un capón, un capón, un capón, un capón. Mas he aquí la suprema amenaza. Europa ve cernerse sobre sí el peligro bolchevique. El continente va a ser arrasado y nuestra cultura milenaria devorada por el monstruo asiático. Stalin, el georgiano sanguinario, hace alarde de sus fuerzas. No va a quedar piedra sobre piedra porque la bestia viene vestida de hierro y coronada de fuego. Alemania, atenta y vigilante, en nombre de Europa, ante los representantes de todos los países que no están locos o ciegos, declara la guerra a Rusia a sabiendas de su poderío militar colosal. El ataque de Alemania a la Unión Soviética intensifica la política anticomunista del régimen español. Franco colabora con Hitler organizando la División Azul. Poco antes, ha consolidado su poder personal con 3 medidas de especial importancia: la Ley para la Seguridad del Estado, el nuevo gobierno de mayo del 41 y el acuerdo con el Vaticano. La Ley de Seguridad del Estado de 1941 se enmarca en un contexto de legislación penal de la inmediata posguerra que podríamos decir comienza en julio de 1938 con el restablecimiento de la pena de muerte y viene a finalizar con la promulgación del Código Penal de 1944. A destacar en este periodo sería la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo y tal vez el primer decreto sobre la represión del terrorismo y el bandidaje de 1943. Es pues un derecho eminentemente político, un derecho penal eminentemente político que persigue fundamentalmente al vencido, que hoy es el enemigo y que sobre todo es hoy el delincuente. En consecuencia, vulnera los principios de garantías jurídicas, no se atiene al principio de irretroactividad, puesto que castiga conductas que no lo eran en el momento de promulgarse, por ejemplo, aquellos partidos que fueron fieles a la República en aquel momento, y en definitiva es un derecho penal que ha sido calificado por la práctica unanimidad de la doctrina española como un derecho penal totalitario, muy en la línea de, por ejemplo, la legislación alemana a partir de 1933 o incluso de la primera legislación soviética del primer Código Penal de 1920. Con el gobierno de mayo del 41 se comienza a debilitar el poder de Serrano Suñer. Entre los equipos ministeriales que sirvieron la política del régimen, el que entra en funciones en mayo de 1941 presenta algunas novedades de interés. Seguramente la más significativa es la presencia en el equipo del ministro Arrese, con el cual suele considerarse que comienza una tendencia de la Falange hacia el plegamiento cada vez más notable a las directrices que el propio Franco intenta, en el sentido de que su política será generalmente de integración de diversas corrientes. Si Serrano, por una parte, significó en gran manera o en la continuación de la tradición falangista de la guerra, con Arrese se extiende o se inaugura un camino que en cierto modo es claramente de derechización. Pero por otra parte, la presencia de Girón en este mismo gobierno implica que los contenidos populistas posibles de Falange van a tener una gran vigencia a partir de ahora. Esta heterogeneidad política de los componentes del equipo ministerial de 1941 se manifiesta asimismo, si no en el propio equipo ministerial, en la presencia en cargos de directivos importantes de personajes como Carrero Blanco o como Arias Salgado en la Vicesecretaría de Educación Popular. España y el Vaticano firman el acuerdo que regula el derecho del jefe del Estado a designar a los obispos. Franco se asegura así la lealtad de la jerarquía eclesiástica y esta, por su parte, accede a unos privilegios que garantizan su influencia política en la vida del país. Es un acuerdo en que culmina la difícil relación del nuevo régimen del general Franco con la Iglesia española después de la experiencia de la Segunda República.
Es, como digo, un final difícil. Ha habido una larga negociación en que las pretensiones del nuevo régimen que estaba naciendo de la guerra civil es heredar los privilegios que tenía la monarquía católica y que habían quedado suspendidos, incluso denunciados en el tiempo de la Segunda República, como era sobre todo la nominación por parte del patronato regio de los obispos españoles, aunque naturalmente previa consulta con la Santa Sede. A este planteamiento la Santa Sede se oponía mucho porque después de la guerra del 14 no se celebra ningún concordato en el cual la Santa Sede conceda a otras naciones ese privilegio de presentación de los obispos. Forzada por la situación de precariedad de la Iglesia española, por una parte, la falta del presupuesto de culto y clero, la situación difícil en las zonas liberadas, pero por otra parte, presionada también por la amenaza de la influencia nazi en España, a la que se quiere contrarrestar, la Iglesia acepta finalmente en esta fecha un convenio que solo trata de cómo se van a presentar los obispos desde entonces. En ese convenio se acuerda que en negociación entre el nuncio y el jefe del Estado se presentará 6 nombres, el Papa de esos 6 escogerá 3, pudiendo añadir él algunos, y de esos enviados por el Papa al jefe del Estado, el jefe del Estado tendrá derecho a presentar a un obispo. Diversas instituciones pretenden asegurar el encuadramiento de todos los sectores de la población. Por ejemplo, los obreros quedan controlados por los sindicatos verticales. El nuevo Estado español quiere que el pueblo participe en las tareas directivas de un modo jerárquico y para fines eficaces y con tal fin se organizan y celebran en España las elecciones sindicales. Así el elector sabrá que en el ramo sindical donde laboran están al frente aquellos que él designó por considerarlos mejores. En Madrid, la casi totalidad de los productores y empresarios toman parte con gran entusiasmo en la votación. Ante los diversos sindicatos se forman las colas de electores. Todos los sectores sociales, desde los más elevados a los más modestos, participan en la votación. Los estudiantes, por su parte, tienen el SEU y las milicias universitarias. El Sindicato Español Universitario celebra el 10º aniversario de su fundación. En el Paraninfo de la Universidad Central, la juventud escolar expresa su gratitud al caudillo y al ministro de Educación Nacional por boca del jefe nacional del SEU. El ministro secretario general del partido hace entrega al ministro de Educación Nacional del obsequio que el SEU le dedica. En su discurso, el ministro de Educación Nacional, señor Ibáñez Martín, dice cómo la universidad empieza a vivir al compás de la vida española. Una nueva vida de esperanza y de fe se abre ante nosotros bajo el mando de Franco, con estas juventudes universitarias disciplinadas y fuertes y obedientes a la inspiración del caudillo, cuyo único desvelo es trabajar incansablemente por la gloria y el honor de la patria. El capitán general de la Cuarta Región y jefe directo de la milicia pasa revista a los 516 alumnos aspirantes a oficiales de complemento que integran el campamento de las milicias universitarias instalado en Santa Fe de Montseny. Los camaradas universitarios oyen la misa de campaña. A continuación, los 310 aspirantes de infantería y los 240 de artillería prestan el solemne juramento a la bandera. Y después se celebra un brillante desfile. Aquella universidad oscilaba entre una vida intelectual anodina, una vida científica anodina, y una colaboración con la expansión ideológica del régimen, es decir, un instrumento de expansión ideológica del régimen. Hay que exceptuar, por supuesto, hay que hacer notables excepciones, sobre todo en jóvenes profesores de aquel entonces, hoy notables catedráticos de esta universidad, que es bastante distinta a aquella. La Ley de Ordenación Universitaria de 1943, que se sumaba al lenguaje de la vuelta a la España imperial, que era lo característico de aquellos años, fue el marco legislativo idóneo para este tipo de universidad. Los niños y adolescentes de ambos sexos, pero por separado, tienen el Frente de Juventudes.
En los alrededores de Madrid se instalan los campamentos al aire libre, donde pernoctan los 10.000 camaradas del Frente de Juventudes que asistieron a la gran concentración y desfile celebrados con motivo del Día del Caudillo. Magnífica muestra de la adhesión, de la disciplina y del fervor que alienta en estas futuras mocedades de Franco y de España, y en las cuales reside la mejor garantía del porvenir hispánico. Entre las organizaciones ejemplares del Frente de Juventudes figura la de los campamentos femeninos de verano, como este de Vallensana, cuyas escenas de alegría y paz recoge la Cámara de Nodo. Las jóvenes camaradas realizan aquí una vida de sano ejercicio físico y cumplen en todos sus aspectos el ideario de la falange. Hay una cosa que me interesa mucho resaltar, mucho, y es el problema de las mujeres, las madres, las esposas de los presos, las esposas o las mujeres, como quieran. Efectivamente, estos señores, me refiero ahora a todo el régimen de Franco, que velaba tanto por la familia, dejaron destruidas pues, a la familia de media España, a las familias de media España. Y se produjo un fenómeno extraordinario. Los hombres estaban en la cárcel, todos, en cárceles, en campos de concentración, etc. Las mujeres cogieron el timón de sus hogares, y yo tengo que hablar así por mi propia madre, y entonces supieron sacar adelante sus hijos, sus familias, e incluso atender a los presos que tenían. Las Ramblas de Barcelona, jirón de cielo reinar, que la ciudad aprisiona entre sus redes de amor. La aviación japonesa bombardea la base naval de Pearl Harbor. Esta acción por sorpresa provoca la intervención bélica de los norteamericanos. 4 días después del ataque, los Estados Unidos entran en la guerra. Su poderío militar inclina la balanza a favor de los aliados. La victoria del eje será cada vez más problemática y Franco iniciará oportunamente un tímido acercamiento a las democracias aliadas, jugando ante ellas la baza del anticomunismo. El comunismo no es para nosotros un producto de exportación al que pueda decirse que se le recibe o se le cierran las fronteras. El comunismo es un mal moderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto. El viraje estratégico se concreta con la llegada del nuevo embajador norteamericano. Un mes más tarde, Franco anunciará ante el Consejo Nacional del Movimiento la ley de creación de las Cortes. La creación de las Cortes, por ley 17 de julio de 1942, tuvo una considerable influencia, visto retrospectivamente, en la consolidación y en la institucionalización del régimen del general Franco. Esto no quiere decir, desde luego, que fuese una institución de tipo democrático. En primer lugar, hay que recordar que el decreto de la Junta de Defensa Nacional de septiembre de 1936, por el que se hacía a Franco jefe del gobierno del Estado español, le confería todos los poderes del nuevo Estado. Y el mismo general Franco se preocupó, por leyes del año 38 y el 39, de asumir todo el poder legislativo. La creación de las Cortes no suponía que este poder legislativo se traspasara a un órgano representativo. El mismo preámbulo de la ley indicaba claramente que permanecía en el general Franco
la capacidad suprema de dictar normas legislativas. Y las Cortes se configuraban entonces como un órgano de colaboración, un órgano que preparaba, que elaboraba textos legislativos, textos legales, que luego debían ser aprobados y realmente convertidos en ley por el jefe del Estado. Sin embargo, tuvo una cierta importancia, puesto que servía de órgano de coordinación entre las diversas familias y elementos del régimen. Pero esta coordinación va a sufrir un grave desgarro con los incidentes de la Basílica de Begoña. En el santuario de la Virgen de Begoña, muy cerca de Bilbao, tuvo lugar un acto religioso-político organizado por los carlistas, presidido por el general Varela, que jugaba entonces esta carta, y terminado el acto religioso, en la gran explanada que hay frente al santuario, hubo allí gritos, discusiones violentas entre la mayoría de requetés que estaban allí y una minoría de falangistas curiosos que llegaron a ver lo que ocurría en Begoña. Un falangista que venía de Rusia o uno que le acompañaba lanzó una bomba, por fortuna no hubo muertos, sí heridos, e inmediatamente el ministro de Defensa aprovechó aquella oportunidad para plantear el problema de la lucha entre el ejército y la falange. Será condenado a muerte y ejecutado el falangista Juan Domínguez y destituidos los ministros Varela, Galarza y Serrano Súñer. Este último desaparecerá para siempre de la vida política. En aquellos años, la salud fue otro de los graves problemas que tuvo que afrontar la población española. A la dura incidencia de la tuberculosis se sumó una epidemia que solo en los años 40 y 41 afectó a 10.000 personas, con 4.000 casos de muerte. Fue el tifus exantemático, conocido popularmente como el piojo verde. La enfermedad se caracteriza porque se produce una fiebre alta, muy elevada, con cefalalgias, dolores musculares muy intensos, estupor, de ahí el nombre de tifus, que quiere decir sensación de estupor, y hoy se produce al tercer o cuarto día una erupción de un exantema maculopetequial de púrpuras, de pequeñas extendidas por todo el cuerpo. La transmisión se verifica no por la picadura del piojo, sino porque esa picadura produce una erosión en la piel y luego las heces del piojo son las que, manchando esa picadura, abren la puerta de penetración del virus. En la primavera del 42, en la prisión de Alicante, muere tuberculoso un poeta. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. El desarrollo de la guerra europea para nosotros era desesperante. Hitler iba de victoria en victoria. Pero llegó un momento en que los aliados empezaron sus ofensivas, en nosotros la ilusión resurgió y Franco ya se lo montó de forma que quedara bien con unos y con otros. Es decir, primero no deja entrar a Hitler, sin embargo tiene la contrapartida de que manda la División Azul a Leningrado, y al mismo tiempo pues está un tanto jugando con los aliados. Nosotros casi ya habíamos perdido toda la esperanza y nos la hizo perder en el año 53 después, totalmente, cuando los Estados Unidos firman el célebre Tratado de Amistad y Cooperación con España. Es decir, vienen a decirnos que hay Franco para rato. Y esto fue después, naturalmente, pero ya durante el avance aliado y cuando ya se presentía una terminación de la guerra con el hundimiento de Hitler, Franco se las arregla para empezar el coqueteo que ya no terminaría nunca con los Estados Unidos.
Los aliados, cada vez más fuertes, consiguen desembarcar en África. El embajador norteamericano se lo comunica a Franco entregándole una carta personal del presidente Roosevelt que comienza con la expresión de «querido general» y finaliza con la de «buen amigo». Pocos meses después de que los soviéticos derroten a los alemanes en Stalingrado, el ejército aliado desembarca en Italia. La liberación del pueblo italiano está cada día más próxima, mientras que en España Franco sigue realizando su viraje con nuevas concesiones como el abandono de la no beligerancia, la vuelta a la neutralidad y la retirada de la División Azul. Sin embargo, en el interior del país renace la oposición por medio de los monárquicos. Don Juan de Borbón sugiere a Franco su retirada. Apremia adelantar lo más posible la fecha de la restauración monárquica en una España reconciliada y unida. Apelo solemnemente a la conciencia española de vuestra excelencia. El general tarda casi 3 meses en contestar a don Juan. Yo, cuando os escribo, no puedo prescindir de hacerlo como jefe del Estado de la nación española, y considero oportuno recordaros esta situación por creeros desviado de la función que corresponde a un príncipe que aspira a reinar de acuerdo con la voluntad del que ejerce la potestad actualmente. Muchos procuradores, ministros y generales franquistas se manifiestan a favor de la restauración monárquica. También ellos serán respondidos. Con el paso firme y seguro porque vamos cumpliendo las etapas de nuestra revolución. Y revolución la hemos llamado desde el primer día, aunque algunos grupos conservadores, aburguesados y blanduchos, no acaben de comprenderlo, dándose el caso paradójico de que aparenten no creer en aquello a que precisamente deben la conservación de sus patrimonios. Con la invasión aliada de Normandía, la guerra parece entrar en su recta final. Franco es consciente de ello y declara ante el Consejo Nacional del Movimiento la evidencia de que la obra del régimen necesita un perfeccionamiento. Sin embargo, en el diario Arriba, la marcha de la guerra se comenta de esta manera. Lo malo en aquella fecha es que los medios de comunicación españoles daban una visión germanófila, sobre todo porque la Falange era germanófila y la Falange tenía la Vicesecretaría de Educación Popular, tenía la prensa del movimiento y todo lo demás. Durante la Segunda Guerra Mundial yo no era director de un diario de Madrid. Yo no vine a la dirección de Ya hasta 1952. La guerra había terminado en 1945. Pero sí sé que en Madrid había 2 tipos de censuras. Los originales de carácter internacional los censuraban los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los originales de carácter nacional los censuraban los funcionarios de la Vicesecretaría de Educación Popular. Yo tenía 12 años por aquel entonces, cuando la imposibilidad de tener unas noticias veraces de lo que estaba pasando en el mundo, nosotros recuerdo que compramos pues una radio galena con aquella piedrecita donde buscábamos la posibilidad de unas noticias que no teníamos en el país y la que nos daba la idea de lo que estaba ocurriendo en Europa. A través de estas radios, oíamos la BBC, que era prácticamente la que más se podía oír, y Radio París, que era la que nos daba una información de lo que estaba pasando. Teníamos también otra radio, que esa era más tolerada, que era la que nos servía como enlace con los que teníamos fuera del país, con los que habían tenido que salir a través de cuando terminó nuestra guerra, que eran nuestros familiares que teníamos en Francia. Y entonces, a través de esta radio que poníamos, o sea, mandábamos las peticiones del oyente, les mandábamos canciones como, por ejemplo, yo recuerdo una de ellas que era la del emigrante.
Nosotros con todas aquellas informaciones lo que esperábamos era la victoria de los aliados para poder resolver, o sea, que nosotros pudiéramos resolver también el problema interno. Y es natural que en el pueblo la idea de la victoria de los aliados sobre el fascismo alemán se equiparase a la idea de la victoria sobre el fascismo español, sobre la dictadura del general Franco. Las columnas americanas fueron las primeras en cruzar el Sena. Los equipos blindados del general Patton entran en la capital. He aquí a las puertas de la cuña norteamericana en París. Al pie de la Torre Eiffel fueron apostados tanques y ametralladoras. Las columnas aliadas se acercan al edificio de la Cámara de los Diputados. Todavía se hace fuego desde las casas y la población de París se suma a las tropas aliadas. Las fuerzas del general Leclerc avanzan por todos los sectores de la ciudad. Los franceses saludan al general de Gaulle, que dirige al Arco de Triunfo para encender allí la llama que alumbra la tumba del soldado desconocido. Este acto reviste una emoción extraordinaria y a él se suma la ciudad entera, mientras la cámara cinematográfica capta todos y cada uno de los aspectos de este histórico episodio. En la calle y en la Plaza de la Concordia se forma una inmensa manifestación popular. Después, al acudir de Gaulle al ayuntamiento con motivo de la recepción oficial, se producen trágicos sucesos. Desde la altura de unos edificios se hace fuego contra el general y la multitud. Las tropas contestan a estos disparos y hasta que se restablece el orden, París vuelve a vivir momentos de dramática inquietud. Al fin, acallado el fuego y detenidos los que disparaban, la población de París expresa de nuevo su júbilo. Los demócratas pensábamos que con el triunfo de los aliados y la derrota del Eje vendría de una vez la democracia a España. El conde de Barcelona, desde Lausanne, lanza un manifiesto en el mismo año 45 diciendo los peligros que tiene esta política que se hace a favor de Alemania nazi y de la Italia fascista. Pero quizá que con gran clarividencia ve lo que va a suceder es Agustín de Foixà, que hace aquella frase que da la vuelta y que nos contamos un poco a escondidas, que dice: realmente los aliados le van a dar una patada a Franco en el trasero de los españoles. Y realmente así fue. Esperábamos la democracia y llega con la victoria de los aliados, solo llega la canción de Charles Trenet. Tras el suicidio de Hitler y la caída de Berlín, soldados escoceses pertenecientes a las fuerzas aliadas desfilan por la capital alemana. El día 8 de mayo, el armisticio pondrá fin a la guerra mundial.
Pero en contra de lo que muchos esperaban, al régimen del general Franco le quedaban todavía muchos años de vida. Y que vemos hacerse realidad en esas juventudes que con la alegría de sus canciones y el optimismo de su fe temprana llenan estos días las calles y las plazas de la capital. Es la generación que se acerca anunciando el relevo. Es la promesa más grande de nuestro mañana. Si de una España abandonada salieron las juventudes que en nuestra cruzada asombraron al mundo con sus gestas, imaginaros lo que encerrarán las que hoy forjamos con tal solicitud. Por Dios y por España, nadie podrá estorbar el logro de esta gran empresa. ¡Arriba España! Y ahora, para finalizar, podríamos hacernos esta pregunta. En aquellos años, ¿Franco hizo su política exterior pensando en los intereses de España o simplemente para mantenerse en el poder? Yo no creo que al general Franco se le ocurriera nunca pensar que sus intereses y los intereses del Estado español fueran distintos. Él tenía una concepción providencialista de la política que hacía que ambos intereses le parecieran idénticos, que eran iguales. Es difícil distinguir en la política del general Franco lo que era interés del país y lo que era interés de formar un régimen sobre su persona. Sin embargo, yo me inclinaría a decir, en principio, que Franco no intervino en la guerra mundial o no arrastró al país a la intervención en la guerra mundial en función de intereses de mantenimiento del régimen. De forma que, como hoy se piensa, Franco hubiera intervenido en la guerra de haber satisfecho a Alemania unas condiciones impuestas por Franco y su régimen que eran inaceptables a ojos alemanes en aquellas fechas. Yo estoy convencido de que el objetivo fundamental, casi único de Franco, lo constituyó entonces, como a lo largo de toda su vida como jefe del Estado, el mantenimiento suyo en el poder, el mantenimiento de su dictadura. Es evidente que lo hizo para mantenerse en el poder. Franco sabía, patrióticamente, después de la guerra, después de las privaciones a las que se sometió nuestro país, después de la miseria, del racionamiento, del gasógeno, el aislamiento era muy malo. El conde de Barcelona lo había dicho en dos manifiestos, en el 45 en Lausanne y en el 47 en Estoril, y a pesar de todo, los generales también le habían dicho que era el momento en que se fuera, que esto perjudicaba a España. Pero Franco estaba empeñado única y exclusivamente en permanecer en el poder. No hubo ninguna mira alta, ninguna altura, ningún patriotismo en el general Franco en este tema. En mi opinión, la única preocupación de Franco en aquellos momentos era que España no entrara en la guerra. No estábamos preparados y por consiguiente pues hubiera sido una vera catástrofe que aquí nos hubieran invadido. Resulta un poco maniqueo pensar que los políticos, incluso Franco, actúan bien en interés de la colectividad, bien en interés personal. Las dos cosas, naturalmente, y en Franco también. Lo que pasa es que en Franco, por factores de personalidad, lo que se puede decir es que no actuó. Realmente la política de Franco, y sobre todo la política exterior, fue simplemente no actuar. Es la famosa táctica gallega, en fin, o campesina, que se atribuye tantas veces a él, de esperar que se las den hechas, y esa labor casi de diplomacia vaticana que él tenía, que era de esperar con un tiempo muy largo a que las cosas sucedieran, pues le dio algunos éxitos a posteriori, y algunos de ellos se pueden atribuir en esta época con la famosa neutralidad. Pero repito, ni se puede decir que él actuó en beneficio propio exclusivamente, ni por patriotismo nada más, y más bien se puede decir que no actuó, sino que se sentó a verlas venir, y esa fue su actitud general como político.